¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio Conectados. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de las organizaciones sociales en nuestro país. Y pues para tocar este tema, nuevamente nos acompaña en este espacio Conectados el licenciado Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Víctor. Me da mucho gusto seguir participando dentro de este programa para informar a los ciudadanos y autoridades el problema que estamos planteando o los problemas que podríamos plantear en este programa. Quiero que me comente cuál es la base constitucional que nos da pauta para que los ciudadanos tengamos la oportunidad de reunirnos y de asociarnos. Claro que sí, mira, Víctor. Pues nosotros ya como pues muchos lo conocen, que el artículo 9 nos indica que como ciudadanos podemos agruparnos Ajá. y desahogar temas sociales para exponer a los gobiernos. Es importante también mencionar que el artículo noveno, pues, indica que siempre y cuando sea de forma pacífica. Correcto. Hace un momento usted me mencionaba que los gobiernos intentan o realizan las leyes en pro de, Cla- de tener estabilidad, armonía, paz, etcétera. yo lo digo que el artículo 9 pues nos da, es el que nos permite Así es. agruparnos bueno, formar organizaciones para el bienestar o para el bien común de la ciudadanía. Obviamente, las cosas que no son para bien común no es ni en ningún lado son buenas. Ujú. Esto, cuando se hacen agrupaciones, se tienen que hacer agrupaciones en pro de los mismos ciudadanos y que sea para estabilizar o llevar una armonía dentro de su colonia, de su ciudad o de su estado. Perfecto. Entonces, en ese contexto yo todo el tiempo lo he mencionado, que los gobiernos no solamente son para dar órdenes, ni para exigir, ni para decir ese presidente municipal y es el que se tiene que tener un respeto, no, sino todo lo contrario, es el que debe de poner el ejemplo del respeto. Justamente mencionábamos que el Consejo Nacional para la Evaluación menciona que cierta cantidad de la población, más del 50% de la población, vive una situación de extrema pobreza, lo que me hace a mí remontarme a la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Él mencionaba en la necesidad de seguridad justamente que las personas tenemos ahora sí que, válgame la expresión, la necesidad a la educación, la necesidad de seguridad, la necesidad económica, y pues la necesidad de tener un empleo o un sustento que nos permita llevar al hogar o a nuestras familias justamente eso, un sustento, una seguridad. Entonces, si el Coneval está diciendo en sus indicadores que más del 50% de la población en nuestro país no puede cubrir esta necesidad de seguridad, las personas obviamente buscan maneras alternativas para cubrirlas. Claro. Mencionábamos en la cápsula anterior algunas, y muchas de ellas, o dentro de las que se enlistan, está la migración. Usted hace algún tiempo me contaba un poquito de su andar en la vida. Me contaba que justamente cuando era infante, pues tenía esta intención de vivir el sueño americano. Obviamente lo hacía en busca de su necesidad de seguridad. Cuénteme cómo fue para usted esta experiencia, porque evidentemente le trajo experiencia de vida. Claro, y muy buena, ya lo puedo decir que fue buena ahora en estos momentos, pero en su momento, Víctor, no fue nada agradable, no fue yo lo miro como una situación equivocada. Muchas de las veces se cree que el emigrar a otro país donde todo fluye muy bonito, todo el que logra llegar a los Estados Unidos es llegar al cielo, a la gloria. Y cuando llegas allá te das cuenta que no es verdad. No es verdad, se tiene que trabajar muy duro para poder obtener unos cuantos pesos y así poder sobrevivir también. No es así la gran cosa de que llegues y el dinero esté ahí Ya junto y ya esperándote. esperándote. No, es un proceso. Primer lugar, te enfrentas con el problema del idioma. Así es. Primer lugar. Segundo lugar, pues te encuentras con un país donde no son tus costumbres. Y pues hay un choque cultural. Sí, claro. Entonces, poco a poco te vas adaptando,
pero nunca te vas a adaptar a lo que es las costumbres o las culturas de Estados Unidos. Te acostumbras porque vives ya entre muchos mexicanos Ajá. y entre ellos pues, hacen O sea, pudiéramos decir que hay una subcultura. Sí, Entonces, claro. como mexicano, pues llega Sí, a la subcultura. así es. Entonces, pues esos son temas a los cuales yo todo el tiempo lo he mencionado, que es la raíz de muchos problemas que se han generado aquí en México. Claro, hace un momento, antes de que iniciáramos, pues ahora sí que con este episodio, mencionábamos tras cámaras y tras micrófonos sobre la dificultad que viven muchas familias al desprenderse de sus hijos, por ejemplo. Quiero pensar que en su caso obviamente no fue la excepción. Cuando usted decide tomar esta decisión de emigrar a Estados Unidos, papá y mamá evidentemente pues quiero pensar que sintieron este desapego de parte de suya. ¿Qué Mire, edad Víctor, tenía? ¿Qué edad tenía en ese Víctor, entonces? yo tenía 17 años, 17 16, años. 17 años. Uno lo hace, bueno, más bien yo me crié en una comunidad de Guanajuato, de Acámbaro, Guanajuato, y esa es como la cultura, porque no ves otra opción Fuente de de fuente de ingreso. ingresos. No hay nada. Ahí eres agricultor, pero para ser agricultor también se necesita dinero, Recurso, exactamente. recursos. Y no hay ese recurso, sino que muchas de las veces la única opción que ves como joven es la salida más fácil, es me voy a los Estados Unidos, voy a trabajar y voy a agarrar una camioneta y me la voy a traer, voy a tener ya un recurso o voy a hacer una fortuna O a sea, los voy a Estados cubrir mis Unidos. Sí, necesidades voy a de cubrir mis seguridad. necesidades, sí, de necesidad, de, vaya, cuando te das cuenta que no es así la situación. Eh, Bien lo decía un expresidente y gobernador de mi estado, de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, Ujú. expresidente de la República y y ex gobernador de Guanajuato. Él decía que la gente ya no se iba por necesidad, iba por cultura. Y esa era su frase, que decía que no, que México estaba bien, que la gente se iba por cultura ya, que ya no era necesidad, que ya no había ninguna necesidad. Pero bien nosotros lo vemos que cada quien habla del ángulo que ve la vida. Desde su Ese es beneficio. su beneficio. O sea, Para él esa era su verdad, que ya no había sí. necesidad, pero para la gente que no es así, dice, no, yo me voy porque tengo una necesidad. Yo he conocido personas, Víctor, que su familia se destruye. No nada más el hecho de irme a Estados Unidos y yo voy a regresar o les voy a mandar dinero. Hay muchas de las veces que no corren con esa suerte y las familias se empiezan a desintegrar. Ujú. El hijo más grande empieza a agarrar su camino, el, que será la niña, la familia. Es muy triste todo esto, Víctor. Me conmueve mucho a mí eso porque yo lo veo, yo lo viví en el pueblo donde yo soy, en carne propia. Pero en sí, pues son cosas que tiene que ir superando también, tiene que ir superando uno como ser humano y como persona, ir viendo todo esto. Por eso mismo, a lo mejor tal vez yo elegí este camino de buscar las organizaciones sociales. Entiendo. Y evidentemente, pues también entiendo la parte que le genera esta situación emocional, porque como lo menciona, el hecho de poder ahora sí que ver la fractura desde las trincheras de la familia, pues evidentemente es doloroso. Ah, no, claro. A todas las personas, digamos que nos toca fibras sensibles que nos hace quebrarnos. Al final de cuentas somos humanos y tenemos pues esta necesidad de poder expresar y de decir pues las cosas que nos causan dolor. Y justamente retomando un poco de lo que mencionaba, hablaba y citaba textualmente lo que decía Vicente Fox cuando era gobernador de Guanajuato, que las personas ya no se iban a Estados Unidos por necesidad, sino que lo hacían eh, Tradición, tradición. por una tradición o por moda. Pero bien mencionaba usted, él decía esto desde su beneficio, pues él era gobernador. ¿Qué le puede faltar a un gobernador para estar bien en su estado o en su país? Y claro, pues habla desde su beneficio. Y hablar desde el beneficio, obviamente, pues es malo, porque muchas personas no tienen el mismo beneficio. Estamos hablando de que más del 50% de la población vive en situación de extrema pobreza. Claro. Pero yo le pregunto, y soy muy repetitivo en esto, porque yo sé que usted ha pasado por situaciones
difíciles, que lejos de hacerlo vivir la experiencia y generar un beneficio, le han hecho poder vivir la experiencia y generar conocimiento que le ha dado la oportunidad de poder implantar en esta entidad federativa una organización justamente que está en busca de los beneficios sociales de las personas a las que, pues pudiéramos decir que les va un poco bien en Estados Unidos y que logran traerse un patrimonio, en este caso un vehículo americano. Platíqueme cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años. Claro, mira, ese es como ya lo mencionábamos, el sacrificio de querer salir o progresar, salir adelante o progresar, no en su país, sino en otro país. Eh, y a muchos, afortunadamente, pues les va bien, Dios les ayuda para que, o gracias a Dios, les va bien en su trabajo. Logran comprar una camionetita o un vehículo americano, bueno, un vehículo allá en Estados Unidos y se lo traen a su país de origen y aquí se encuentran con una barrera de que es muy difícil sacar el permiso de internación porque tienes que ser residente. Ujú. No hay forma de cómo pagar un impuesto para cruzar el vehículo. Hay importaciones, pero son demasiado caras. Entonces te cuentas con una serie entrando al país, es un laberinto que no sabes por dónde empezar o por qué esa ley o por qué hay esto, quién dijo esa ley, que por qué no se puede hacer muchas cosas. Se encuentra uno porque todos los que estuvimos en Estados Unidos, cuando llegas a México, te ponen miles de Trabas. requisitos para cualquier trámite que quieras hacer. Entonces, muchas de las veces dices, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es mi país? ¿Qué estamos haciendo aquí como ciudadanos? A lo que los órganos de gobierno Ajá. quieran manejar nada más, o como ciudadano no tengo voz, no tengo voto, o como ciudadano nada más O me sí tiene voz y utilizan voto, pero nada más en las en las elecciones. elecciones. Entonces, eso es el punto al que queremos llegar, que muchas de las veces, ya cuando se agrupan, o hay ciudadanos que se agrupan para poder gestionar alguna necesidad Ujú. como ciudadano, un problema social, ya son escandalosos, ya son revoltosos, tienen que te ponen muchos nombres y muchas dificultades. Hay líderes que han muerto, hay líderes que han ido a la cárcel Sí. eh, por querer que escuchen la voz del pueblo. Por ejemplo, imaginemos en un hipotético caso, porque ahorita los derechos humanos, pues obviamente tienen relevancia a nivel mundial. Imaginemos que en un futuro las personas que viven este problema de los vehículos de procedencia extranjera se manifestaran como lo hacen actualmente los movimientos feministas o los movimientos de la comunidad LGBT. ¿Qué pasaría en nuestro país Eso, si las personas propietarias de un vehículo de procedencia extranjera se congregaran y se manifestaran de la misma forma que lo hacen las protestas feministas o etcétera? en 15 minutos se regularizaría el asunto y los vehículos americanos. Pero pues yo siento que tal vez no, porque por ejemplo, los movimientos feministas han hecho de todo y yo en lo personal, por ejemplo, estoy muy a favor de esos movimientos, incluso hasta de los destrozos que hacen, porque como ellas enuncian, no, una vida no puede repararse. O sea, no pueden poner en un punto de comparación una estructura o una infraestructura o monumento con una vida. Y tienen razón, digo yo, si fuera mi caso también tal vez haría lo mismo. Pero en el caso de los vehículos americanos, siento yo que lejos de que se resolviera o se ajustara a la situación, tal vez dispersarían en segundos el movimiento. No creo. Me ha tocado vivir a lo largo del tiempo que tengo en agrupaciones sociales. Como tal fue cuando si no me equivoco, si más no me equivoco, fue como en el 2005, Ujú. 2006 por ahí. Se hizo un movimiento donde dice el campo no aguanta más, donde participaron más de 15 organizaciones sociales que se levantó los pueblos indígenas, levantaron la voz los pueblos campesinos, organizaciones sociales, de toda la problemática social que aqueja a México
que eso la conoce mucho más que nosotros, el gobierno, los gobiernos en turno, porque tiene estadísticas, datos duros, bien de cuál es la situación en México, qué tamaño es el problema y no lo han podido solucionar. ¿Por qué? Porque nuestro país muchas de las veces se ha basado en agrupaciones empresarias, Ujú. que son los que mueven la economía de nuestro país. O Eh, sea, estamos aquí hablando de que vivimos en una sociedad democrática que no ejerce la democracia. yo, con todo respeto, yo todo el tiempo lo he dicho que la democracia es nada más el traje que se ponen todos los partidos políticos y Figurativa. una figurativa. Entonces, porque si en México se de veras se diera la democracia, una democracia tal como se dice el nombre, creo que no estuviéramos en una situación como la que estamos en nuestro país. Entonces quiere decir que no tenemos cierta congruencia, no tenemos congruencia del gobierno hacia la ciudadanía. No lo hemos tenido, Víctor. Cierta, hay muchas de las veces que bien lo dice el dicho, mal dicho. Yo hasta un tiempo lo he dicho que nada más no te dejan morir, pero tampoco porque no muerto tampoco le sirves más vivo. Entonces, mantiene nada más, ahora sí que al enfermo, pero que no se cure. Entiendo. Ahora, quiero preguntarle, ¿realmente podemos mejorar la situación de nuestro país? ¿Realmente podemos mejorar la situación de pobreza en nuestro país? ¿Realmente podemos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en México? ¿Cree realmente que las organizaciones sociales tengan este poder? Mire, Víctor, las organizaciones sociales es el pueblo, no es un grupo de otros lados ni nada. Las organizaciones sociales, los movimientos son de gente cansada de no ser escuchada, cansada de que les den largas a las situaciones, a los problemas y tener que enfrentarlos al día, a diario, tener que enfrentarlos por la necesidad que hay de hacerlo. Ujú. En nuestro país muchas de las veces hay personas que si no salen a utilizar su vehículo americano como herramienta de trabajo, no llevan el sostén económico para su casa y poder que sus hijos coman. Entonces, esto es lo que genera esta situación. Yo todo el tiempo lo he dicho que el pueblo organizado puede ser todo. Muchas de las veces también tenemos nosotros esa tarea, ese trabajo de organizarnos y salir y decirle a nuestros gobiernos, estas son nuestras necesidades, esto es lo que necesitamos. Yo escuché un video hoy por la mañana, el plan de gobierno del presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, el Ajá, presidente que acaba de ingresar. ajá. Me pareció muy buena estrategia y que esa se puede poner como ejemplo. No me voy a meter porque no conozco el tema, que dice que cómo va a parar la migración de los países centroamericanos. Ajá. Yo dije, pues ¿cómo le va a hacer? Ahora va a levantar el muro más alto. No, fíjese que me sorprendió cuando escuché la estrategia que va a subsidiar esos países para que su economía pueda fluir y no tengan necesidad de migrar. O sea, como quien dice, Estados Unidos va a formar parte de la inversión de los países centroamericanos para evitar la migración. Así es. Cómo darle solución a las cosas, Pues claro, cómo, es que como mencionaba hace un momento y antes de que comenzáramos pues, con la grabación de este espacio, justamente si el problema radica en México o en Centroamérica, evidentemente la solución radica también en México o en Centroamérica. Tenemos que atacar el problema de raíz. claro, Si el resultado del problema es la migración, tendremos que atacar entonces la raíz del resultado que es la por qué migración. se genera la migración? Exacto. Y se genera justamente por lo que hablábamos, que son las cifras de pobreza, Así por las es, cifras de criminalidad, por la falta de oportunidades de empleo y sobre todo por la falta de la cobertura de nuestra necesidad de seguridad. Entonces, ante esta falta de cobertura de nuestra necesidad básica de seguridad, evidentemente, nuestro gobierno debería de estar implementando o desarrollando estrategias que le permitan a los ciudadanos tener sus necesidades básicas cubiertas para evitar la migración. claro, y así se evitaría que los que van allá, los que se van a los Estados Unidos de migrantes, pues
traigan un vehículo americano. Ok, perfecto. Con las palabras del licenciado Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, pues cerramos este tema, la importancia de las organizaciones sociales en México, esperando que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo de Conectados. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto.